El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Trump dice que hablará con Maduro en algún momento y dejará abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela. El pacto comercial entre Estados Unidos y Argentina es profundamente asimétrico, según analistas. El movimiento indígena de Ecuador celebra la derrota de Noboa y le pide que escuche al pueblo. Guatemala suma 99 narcos detenidos en lo que va de 2025 para extradición a Estados Unidos. Operativos contra el cartel Jalisco Nueva Generación dejan 2 muertos y bloqueos en el occidente de México. Juez dice que el caso contra exdirector del FBI peligra por mala praxis del gobierno Trump. Trump inicia semana con fuertes declaraciones sobre México, Colombia y Venezuela. Estados Unidos anuncia nuevo grupo operativo en el sur de Texas tras redada masiva en San Antonio. Aquí están las noticias. Austin, Texas. El gobierno de los Estados Unidos anunció la creación de un nuevo grupo operativo de seguridad nacional en el sur de Texas tras una redada masiva en San Antonio, donde arrestaron a más de 140 migrantes. La iniciativa, que sería integrada por el FBI y el brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, tiene como objetivo combatir el crimen transnacional, incluyendo carteles de drogas y pandillas, tanto dentro del país como por fuera de las fronteras, según indicó el FBI en un comunicado. Estamos dedicados a desmantelar los carteles y las redes criminales responsables de la violencia, la trata de personas y el contrabando de drogas, con el objetivo final de proteger la seguridad de las comunidades a las que servimos, indicó Alex Doran, agente especial del FBI en San Antonio, en este escrito. En la redada del domingo, que sucedió a las 2 de la madrugada, las autoridades aseguraron haber detenido a unos 140 personas de Venezuela, Honduras, México y otros países latinoamericanos. El FBI y el DHS aseguraron en el comunicado que el operativo tenía como objetivo irrumpir con la presencia del grupo criminal venezolano Tengaragua en la ciudad. Sin embargo, no entregaron hasta ahora más detalles sobre los detenidos, incluyendo si se presentaron cargos en su contra o si tenían antecedentes criminales. Liliana Padilla, pastora de una iglesia metodista en San Antonio, centrada en feligreses latinos, cuestionó en declaraciones a la agencia EFE la versión oficial, asegurando que en los últimos meses las autoridades han detenido a varias personas de la comunidad migrante sin antecedentes penales o causa aparente. Estos casos están aumentando y lo más triste es que es un proceso de mucha injusticia, porque no hay ninguna referente de un crimen o una violación de la ley, señaló Padilla. La lideresa cristiana además expresó su preocupación de que la creación de este nuevo grupo de trabajo sea la antesala de una operación federal a gran escala, como las que el gobierno Trump ha lanzado en ciudades como Chicago, Illinois, Washington D.C. o más recientemente Charlotte, Carolina del Norte. Como parte de la promesa del gobierno republicano de llevar a cabo la mayor campaña de deportación en Estados Unidos, Trump ha enviado a cientos de agentes federales a varias ciudades del país gobernadas por la oposición demócrata y donde hay en pie políticas para proteger a la comunidad migrante. Organizaciones como Human Rights Watch ha acusado al gobierno de estar cometiendo abusos contra la población por medio del arresto indiscriminado y sin respeto por los derechos humanos de personas migrantes o de origen latino. En Chicago, solo 16 de más de 600 personas que fueron detenidas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ICE durante el operativo masivo que tuvo lugar en la ciudad y que permanecen bajo custodia del gobierno, tienen antecedentes penales, según datos publicados este fin de semana por el diario local de Chicago Tribune. Atención, Colorado. Un veterano de combate oriundo de Colorado que recibió la medalla púrpura, corazón púrpura, tras servir 2 periodos de servicio en Irak, fue deportado a México.
Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó que José Barco Chirino, de 39 años, fue deportado a Nogales, México, tras supuestamente recibir una orden de expulsión el 12 de febrero de 2025, según se informó. El militar llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 años y posteriormente se unió al ejército. Resultó herido en combate durante su estancia en Irak y solicitó la ciudadanía en 2006 durante su despliegue. Según los representantes legales del hombre, su documentación se extravió y no recibió la notificación. La abogada de Barco Chirino, Anna Stone, declaró al medio que, tras el exilio de su padre de Cuba, su familia huyó a Venezuela y finalmente llegaron a Estados Unidos como refugiados políticos. Añadió que el deportado no tiene vínculos con Venezuela ni con Cuba, lo que, según señaló, lo pone en mayor riesgo si fuera enviado a alguno de esos países. Washington. Las declaraciones emitidas desde la Casa Blanca volvieron a colocar la política antidrogas de Estados Unidos en el centro del debate internacional, con mensajes que abren interrogantes sobre la estrategia de seguridad regional y el nivel de presión que Washington está dispuesto a ejercer sobre sus vecinos latinoamericanos. El presidente Donald Trump expresó que estaría dispuesto a lanzar ataques contra México para frenar la producción y el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Lanzaría ataques contra México para detener las drogas. Por mí, está bien, haremos lo que sea necesario, afirmó, justificando su postura en el elevado número de muertes vinculadas al narcotráfico. También lamentó no estar contento con México y aseguró que su administración conoce las rutas y ubicaciones de los capos. Están matando a nuestra gente, es como una guerra. Trump extendió sus comentarios a Colombia, señalando que destruiría las fábricas de cocaína con orgullo, aunque aclaró que no tomará esa acción. Argumentó que eliminar esos centros de producción salvarían millones de vidas. Sus palabras se dieron mientras en América del Sur crece la preocupación por las recientes operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe. El Pentágono confirmó un ataque cinético letal contra una embarcación supuestamente vinculada a una organización terrorista, acciones que el gobierno colombiano cuestionó de forma inmediata. El presidente Gustavo Petro advirtió que en las lanchas atacadas viajan personas pobres que buscan sobrevivir, criticando lo que considera una campaña sin sustento. Trump también afirmó que Estados Unidos solo tiene que ocuparse de Venezuela, sin descartar una operación terrestre. Washington tiene desde agosto un amplio despliegue militar frente a sus costas bajo la operación Lanza del Sur, mientras acusa al dictador Nicolás Maduro de liderar un cartel y duplicó la recompensa por su captura, pese a que organismos internacionales sostienen que Venezuela no es una ruta principal del tráfico hacia Estados Unidos. Las advertencias del presidente consolidan un clima de incertidumbre en la región, donde cada pronunciamiento refuerza la percepción de que la agenda antidrogas podría escalar hacia escenarios aún más tensos si no prevalece la vía diplomática. Washington. Un juez federal de los Estados Unidos advirtió que la mala conducta del gobierno podría hacer peligrar la acusación contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, por aparentes errores procedimentales de la fiscal asignada por el presidente Donald Trump, Lindsey Halligan. El juez federal de Virginia, William Fitzpatrick, reprimió la actuación de la fiscalía por no haber entregado previamente a la defensa de Comey todos los materiales que se utilizaron para procesar al exdirector y divulgados ante un gran jurado. El tribunal determina que las acciones del gobierno, en este caso, ya sean intencionales, imprudentes o negligentes, plantean cuestiones genuinas de mala praxis. Están inexplicablemente vinculadas a la presentación del gobierno ante el gran jurado y merecen ser exploradas a fondo por la defensa, escribió el juez Fitzpatrick en una resolución de 24 páginas. Comey, acusado de declaración falsa y obstrucción al Congreso, ha solicitado la desestimación del caso en su contra por varios motivos, incluyendo las posibles irregularidades relacionadas con el gran jurado que Fitzpatrick planteó. El exdirector del FBI ha insistido que el nombramiento de la fiscal Halligan por parte de Trump fue un acto ilegal
y que su enjuiciamiento es por enemistad marcada con el mandatario. Durante su gestión, Comey se enfrentó a Trump principalmente por la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y por la forma en que se manejó el caso de mal uso del correo electrónico por parte de Hillary Clinton. Sus decisiones en relación con la investigación de los correos de Clinton y a la hora de resistirse a presiones políticas sobre otras pesquisas generaron molestias al republicano, quien lo criticó públicamente y eventualmente lo despidió en mayo de 2017. Durante el segundo mandato de Trump, que arrancó en enero pasado, el mandatario ha instado al Departamento de Justicia, DOC, al presentar acusaciones contra funcionarios enemistados con su persona como Comey o la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Washington. Pocos aliados pueden permanecer en buena gracia con Donald Trump por siempre, sino que se le pregunten a su exabogado convertido en crítico Michael Cohen o a su primer vicepresidente Mike Pence, en el punto de mira de los miembros de la turba del 6 de enero que pedían que lo ahorcaran, o al primer amigo del presidente Elon Musk, con quien Trump mantuvo una guerra muy pública en internet este verano, en la que hubo una mención de Jeffrey Epstein. Durante un tiempo, parecía que la diputada de extrema derecha, Marjorie Taylor Greene, podría ser la que esquivaría la tendencia, pero ahora parece que también le llegó la hora. El expresidente ha tachado de traidora a Greene, antaño una de sus más férreas aliadas en Washington. De hecho, aseguró que está abierto a apoyar un aspirante a las primarias contra la republicana de Georgia. Pero ¿cómo se descompuso todo? La causa más inmediata de la ruptura es el escándalo Jeffrey Epstein. Greene es una de las congresistas republicanas que respaldaron una iniciativa para obligar al gobierno a divulgar más archivos sobre el difunto delincuente sexual y antiguo amigo del presidente, quien murió en prisión mientras esperaba el juicio por tráfico de niñas. La Cámara votará sobre esta iniciativa la próxima semana. Peor aún, en un partido republicano que prácticamente nunca critica de manera abierta a Trump, Greene acusó a Trump de cometer un enorme error de cálculo en su continua desestimación del escándalo y de los republicanos que presionan para obtener más información. Para ser muy sincera, es algo que no entiendo, expresó la representante partidaria del movimiento MAGA, Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Argumentó que liberar más información de Epstein en manos de la aplicación de la ley federal envía un poderoso mensaje de que el gobierno no protegerá a los depredadores, incluso si están vinculados a personas ricas e influyentes. El presidente, que niega estar implicado en ningún delito relacionado con Epstein, ha calificado de estúpidos a los republicanos que persiguen el escándalo Epstein y les ha acusado de distraer la atención de los logros del Partido Republicano. Pero la tensión entre Greene y el círculo íntimo de Trump lleva meses creciendo. Greene, antes más conocida por soltar teorías conspirativas y demonizar a sus colegas progresistas, cuando entró en el Congreso en 2021, ha dirigido recientemente su considerable púlpito intimidatorio hacia partes importantes de la agenda republicana. Ha arremetido contra el Partido Republicano en todos los ámbitos, en particular contra sus continuas violaciones a la hora de reducir los costos de la atención médica. Durante el reciente cierre de la administración, se distanció de su partido y se unió a los miembros demócratas para pedir que se mantuvieran las subvenciones de la ley de asistencia asequible, aunque finalmente fue ignorada. También acusó al presidente de abandonar el objetivo de America First, primero Estados Unidos, de Trump, al centrarse demasiado en la intervención extranjera. Emergió como una crítica abierta del apoyo bipartidista al esfuerzo bélico israelí en Gaza y se convirtió en una de las pocas legisladoras estadounidenses de cualquier partido en estar de acuerdo con el consenso entre los grupos de los derechos humanos y una comisión de las Naciones Unidas que han etiquetado el conflicto como un genocidio. El año pasado fracasó en su intento de desbancar a su antiguo aliado Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes e incluso acusó al principal republicano de la Cámara de fomentar un entorno que margina a las mujeres poderosas del partido, una acusación que aplicó al presidente el sábado en medio de su continua disputa. Los republicanos no tienen el apoyo de las mujeres y esto de aquí es un ejemplo perfecto de por qué
escribió en X y enlazó una serie de publicaciones de Trump y el representante republicano aliado Troy Snells, que desestimaban el escándalo Epstein como una farsa demócrata. Morelia, México. Un operativo de autoridades federales y estatales desplegados este lunes en contra de Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, líder regional del cartel Jalisco Nueva Generación, provocó la muerte de 2 presuntos sicarios, así como bloqueos carreteros con vehículos incendiados en al menos 16 municipios del occidental estado mexicano de Michoacán. El despliegue terrestre aéreo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y Estatal y el Ejército Mexicano, se realizó en el Cerro de la Cantera del municipio de Salvador Escalante, bastión de Chávez Ponce, quien aún está siendo buscado por la zona y en el que se abatió a 2 personas cercanas a su círculo. Esta ofensiva provocó que células de presuntos sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación desataran bloqueos carreteros simultáneos para encubrir la huida del Camaleón de los agentes de la Guardia Civil y las fuerzas federales. El gobierno de Michoacán confirmó que el cartel Jalisco Nueva Generación incendió al menos 15 vehículos en carreteras estatales y federales de los municipios de Pátzcuaro, Cinzuanzán, Quiroga, Morelia, Guaniqueo, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Yurecuaro, Numarán, Vistahermosa, Ixtlán, Zaguayo, Chavinda, Chilcota y Tangamandapio. México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que detrás de la marcha del sábado contra su gobierno, en la que se registraron más de 100 heridos y 19 detenidos, estaban políticos opositores, grupos violentos y una campaña desde el extranjero. Una multitudinaria protesta antigubernamental, convocada por representantes de la generación Z, menores de 28 años, reunió a miles de manifestantes en Ciudad de México contra la violencia y la política de seguridad de Claudia Sheinbaum. Durante la protesta se registraron choques entre policías y manifestantes en las afueras del Palacio Nacional, residencia de la mandataria. La Fiscalía de la capital dijo que hubo 19 detenidos en total, entre ellos un menor de edad, por tentativa de homicidio, robo y lesiones. Esos enfrentamientos dejaron más de 100 lesionados, en su mayoría policías. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina. Ciudad de México. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó que su país suma 32 personas detenidas en lo que va del año para ser entregadas en extradición a la justicia de Estados Unidos, 19 de ellas requeridas por delitos de narcotráfico. La detención más reciente ocurrió entre el viernes y el sábado, cuando las fuerzas de seguridad capturaron en diferentes puntos del territorio guatemalteco a 2 supuestos traficantes de drogas solicitados por cortes de Texas. Una de las capturas se efectuó el sábado, cuando agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público detuvieron a Elmer Antonio Pancán, también conocido como Chepío. De acuerdo con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional, el ciudadano guatemalteco fue localizado y detenido en Santa Cruz del Quiché, en el departamento provincia de Quiché, en el noroeste. Pancán es señalado de liderar una estructura dedicada al trasiego de drogas en el municipio de Los Amates, en la provincia caribeña de Izabal, fronteriza con Honduras. La solicitud de extradición detalla que el guatemalteco es requerido por 2 cargos relacionados con el narcotráfico. Ciudad de Guatemala. La policía guatemalteca derribó una estructura metálica de 2 niveles que fabricaron pandilleros para vivir cómodamente dentro de una prisión ubicada a las afueras de la capital del país, semanas después de la sonada fuga de más de una decena de pandilleros que obligó al gobierno a realizar cambios en la cúpula de seguridad. Las autoridades penitenciarias indicaron que en un anexo del Centro de Restauración Constitucional, conocida como Pavoncito, una prisión destinada a pandilleros de la Mara Salvatrucha, que en febrero pasado fue designada como grupo terrorista por Estados Unidos, fue levantada esa estructura no autorizada. El hallazgo se dio durante una operación de requisas en las celdas para buscar armas y drogas. La estructura con base de metal tenía techo de zinc
paredes de tabla roca y aislamiento térmico para aislar el frío. Santiago de Chile. La izquierdista Janet Jara calificó de autoritario al líder de extrema derecha José Antonio Kast en el inicio de la campaña para el balotaje presidencial del 14 de diciembre en Chile. La representante de la coalición de centro-izquierda venció con apenas 2,9 puntos de ventaja a su rival del Partido Republicano en la elección del domingo. La derecha, que compitió con 3 candidatos de diferentes fuerzas, logró más del 50% de los votos y los sondeos pronostican una victoria de Kast en la segunda vuelta. Yo encuentro que Kast es una persona autoritaria que denosta al que piensa distinto, atacó Jara durante un acto realizado en La Pintana, un barrio pobre de la capital. Kast enfocó su campaña en una estrategia de mano dura contra el crimen y la promesa de expulsar a los 337,000 migrantes sin papeles en Chile, a quienes culpa de la inseguridad. La candidata izquierdista además afirmó que en los 16 años que fue diputado, Kast no logró ninguna ley que haya hecho en Chile avanzar. Pese a ser uno de los países más seguros del continente, la campaña electoral estuvo dominada por el miedo de la población frente al aumento del crimen, lo que propulsó a la extrema derecha y a su plan de deportaciones masivas y combate a la delincuencia. Quito, Ecuador. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Marlon Vargas, celebró la derrota del presidente Daniel Noboa en el referéndum del domingo, en el que los ecuatorianos rechazaron por amplia mayoría las 4 preguntas que propuso el mandatario, incluida la que proponía una asamblea constituyente para cambiar la actual Carta Magna heredada por el correísmo. En una rueda de prensa desde la sede de la Confederación en Quito, Vargas solicitó a Noboa que gobierne al escuchar las necesidades del valiente pueblo ecuatoriano. No más al autoritarismo, no más a la criminalización, no más persecución, no más asesinatos desde el Estado ecuatoriano, señaló el líder de la CONAIE, la organización social más grande del país, que pocas semanas antes del referéndum mantuvo durante un mes protestas contra la administración Noboa, que saldaron con la muerte de 2 manifestantes en enfrentamientos con militares. El día de ayer el pueblo ecuatoriano, el pueblo abandonado, el pueblo sacrificado dijo no. El pueblo ecuatoriano dijo no a la prepotencia, no más al desgobierno, continuó Vargas, cuya organización hizo campaña por el no. El movimiento indígena convocó en octubre a un paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel decretado por Noboa, lo que derivó en una serie de manifestaciones y marchas que se concentraron especialmente en la provincia de Imbabura, en el norte de este país. Buenos Aires. El acuerdo marco entre Estados Unidos y Argentina sobre comercio e inversión, que incluye aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual, establece importantes concesiones del país suramericano hacia Washington y es profundamente asimétrico, advierten analistas consultados por la agencia EFE. Argentina y Estados Unidos anunciaron el pasado jueves el principio de acuerdo, que abarca desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico. El texto, que fue publicado por la Casa Blanca solo en inglés, describe un acuerdo recíproco de comercio e inversión, pero los expertos coinciden en que es profundamente asimétrico. Anabel Abuso, política especialista en relaciones bilaterales entre los dos países, detalló que 15 de los 17 puntos del acuerdo son concesiones que Argentina hace a los Estados Unidos y solo 2 habilitan algún tipo de posibilidad para el país suramericano. Uno de esos 2 únicos puntos lo hace de manera hipotética y sin apenas precisiones. Estados Unidos puede considerar positivamente el efecto que el acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluso teniéndola en cuenta al adoptar medidas comerciales en sectores como la producción de aluminio o bienes intermedios destinados a la industria automotriz, afectados por las políticas arancelarias que la administración de Donald Trump impuso a prácticamente todos los países desde el 2 de abril de 2025. Suena irrisorio que sea Estados Unidos, bajo la presente administración, quien sostenga una retórica discursiva en pos de libre comercio,
afirma en un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Estados Unidos eliminaría los aranceles recíprocos, según el texto publicado el jueves, exclusivamente sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hablaría directamente con su homólogo venezolano Nicolás Maduro mientras sopesa una decisión sobre lanzar ataques en el país. Sí, probablemente hablaría con él, dijo Trump a los periodistas en la oficina Oval. Más tarde dijo que hablaría con Maduro en algún momento. Él ha hecho un daño tremendo a nuestro país, dijo Trump, agregando que era una pregunta difícil si existía algún escenario en el que Maduro pudiera permanecer en el poder. Un día antes, Trump había sugerido que se estaba abriendo una ventana diplomática con Caracas en medio de un enorme despliegue militar estadounidense en la región. El lunes, Trump dijo que aún no había tomado una decisión sobre si atacará a Venezuela por tierra, según indicaron un funcionario de la Casa Blanca y un alto funcionario estadounidense. Sin embargo, en otro avance en las tensiones entre ambos países, este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Estados Unidos alega que el cartel venezolano está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno de este. El secretario del Ejército, por su parte, dijo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están listas, si se les pide, para actuar en Venezuela. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.